Davinson es psicólogo egresado de la Universidad de La Salle, magíster en educación de la Universidad de San Buenaventura, y nos encontramos con Fer. Fer es psicólogo egresado también de la Universidad de La Salle. Les recuerdo, mi nombre es Alejandra, yo soy trabajadora social y magíster en dirección de proyectos de innovación. El día de hoy vamos a hablar sobre el cuidado de la salud mental. Fer, ¿qué tenés para decirnos alrededor del tema? Bueno, no, pues primero que todo, muchas gracias a todos, a Davidson por acompañarnos y aceptar la invitación al día de hoy. Bueno, hemos venido ya hablando durante los 2 episodios anteriores sobre salud mental. Primero empezamos hablando pues como qué es y los factores que hay, las áreas que involucran la salud mental, los mitos y realidades de esta. Y pues el día de hoy que vamos a hablar sobre el cuidado, pues nos parece importante destacar que, a ver, no hay solo una causa específica que pueda llegar a afectar la salud mental. Hay diversos factores que puedan influir, tanto a nivel biológico como a nivel del contexto, como a nivel relacional, el vínculo que yo tengo con los demás. Entonces, digamos que primero es llevar a cabo como esa evaluación de un montón de cosas que me puedan estar afectando dentro de mi vida, ¿cierto? A algunos los puede estar afectando su relación familiar, a otros tantos, pues digamos que lo económico, lo laboral. También hay un tema que es el tema del sentido de vida, ver qué tanto sentido le estoy dotando a lo que hago a diario, qué tanto sentido le doy a lo que puedo llegar a hacer para mi vida, para los otros, que ahí viene el tema pues a discutir, que muchas veces pues estas personas que están teniendo ciertas dificultades como que le ven un sinsentido a lo que están haciendo. Entonces es allí donde digamos que muchas veces empiezan las consultas o empiezan las personas a pedir un apoyo y demás. Entonces también por eso nos gusta que Davidson nos esté acompañando el día de hoy acá, justo por esa experiencia que ha tenido en el sector educativo, tanto también a nivel clínico e individual, que también nos pueda permitir ampliar un poquito eso y no quedarnos solo con, digamos, como la visión nuestra y nuestras experiencias, que también, pues, digamos que han sido valiosas, pero que queremos que este podcast siga siendo tan diverso como queremos que sea. Entonces, David, bienvenido. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Creo que me invitan a tener un diálogo abierto sobre uno de los asuntos que más me gusta, ¿no? O sea, pensar, ahorita Fer planteaba el asunto del sentido de la vida y dotarlo de vida, ¿no? Sobre todo en nuestra contemporaneidad. Creo que de alguna manera aproximarnos a cómo se construye el sentido de vida, aproximarnos a la dinámica social actual en donde cada vez estamos más solos, en donde cada vez el mundo se nos convierte en una plataforma de competencia, ¿cierto? En donde para poder resaltar tenemos que abandonar muchos asuntos que considerábamos tradicionalmente importantes. Creo que es un momento idóneo para abordar el tema. Inevitablemente cuando mencionan sentido de vida creo que habría que pensar en cómo se construye la psique, ¿no? La mente. Y ahorita señalabas, Fer, el asunto del relacionamiento con el otro, la construcción como sujeto, los hábitos, el lugar social que se construye. Creo que es muy importante, ¿sí? Pero quiero empezar desde lo que yo considero el inicio. Para mí el inicio, en términos del sentido de la vida, es poder hacer una construcción narrativa amable consigo mismo y con el mundo. Que nosotros podamos considerar en nuestra constitución de subjetividad, que mi presencia en el mundo y mi acción en el mundo es útil. ¿Sí? Que de alguna manera mi existencia va a lograr contribuir a eso que se me hace importante. Entonces el sentido de vida se va a atar a la construcción de familia, a la construcción de ciudadano, a la construcción profesional, ¿sí? Y puede estar ubicado en un sinnúmero de lugares que, sobre todo en nuestra sociedad actual, a veces nosotros que estamos un poquito más vividos en años, van a generar como incertidumbre para nosotros. Pero encontramos que el sentido de vida de los chicos de hoy no se centra precisamente en lo que sí el nuestro, que era ser profesionales, trabajar y obtener muchas cosas, ¿no? Familia, sí.
Ahorita un chico dice, trabajo un tiempo, viajo 2 años igual, y ahí veo qué hago. Y ahí hay sentido de vida. Que es válido. Sabes que ahorita que mencionas este tema del valor que yo le doy a mi propia vida y de cómo lo construyo, pues pensaba un montón de cosas, incluso en este cambio generacional que se ha venido dando, pues no es lo mismo, digamos que los proyectos de vida que tuvieron nuestros abuelos, nuestros padres, a de pronto la generación nuestra, de pronto la generación que hay actualmente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, conozco a alguien que es muy cercano y me dice, vení, o sea, yo quería estudiar. Sí. Y en este momento pues quiero hacerlo aún, pero eso va a ser algo complementario, un montón de cosas que yo también quiero hacer, como, no sé, quiero empezar a streamear Sí. en Twitch, en YouTube, en TikTok, lo que sea. Y él me miraba como buscando aprobación. Pero yo siento que siempre estamos buscando aprobación. De Exacto. diferentes personas. Y en diferentes niveles. En diferentes Exacto, entonces es ahí cuando introduces el tema del qué sentido le estoy dando yo a todas y cada una de esas cosas que hago, desde el deseo, desde, no sé, llamémoslo proyección, llamémoslo meta, ideal, lo que sea, pues ahí es donde muchas veces no encontramos eso. Mencionabas algo acerca sobre cómo lo vamos direccionando desde el rol profesional, desde ese rol que tengo en mi familia, ese rol que tengo en la sociedad. La OMS introduce ese tema de ser productivo en la sociedad para poder describir o afirmar que tenemos salud mental. Pues yo tengo una concepción muy particular de eso y es que pues somos un animal netamente social, ¿cierto? Sí, Nosotros perfecto, lo no nos comparto. desarrollamos solitos por allá, incluso el lenguaje se desarrolla es cuando te llevan a la guardería para socializar porque es muy calladito y ya después nadie lo quiere, nadie se lo aguanta. ¿Qué tal si lo señalamos como que somos interdependientes desde el mismo inicio de la vida? Sí, es que pues alguien en sociedad no puede, perdón, una persona no puede estar sin ese círculo social o desarrollar toda su potencialidad de manera individual, necesariamente necesita al otro. Ahí yo siento que también hay una discusión muy importante de si el sentido pues, lo voy creando yo, lo voy construyendo a partir de eso otro también, pues el tema de la expectativa, el tema de la competencia, el tema de... Perfecto. No, o sea, escuchándolos a ambos se me viene a la mente la modernidad líquida de Batman. Sí, perfecto. Entonces hablamos, listo. En este sentido, valga la redundancia, la vida tiene o no tiene sentido. Hay una construcción de sentido constante. ¿Qué pasa cuando yo no siento que mi vida tiene sentido? ¿Qué pasa cuando... Calma, que ahí voy. ¿Qué pasa cuando yo, listo, tengo mi proyecto de vida que ya lo dijeron ustedes, estoy totalmente de acuerdo, está muy arraigado incluso a la crianza, a la cultura, a la imagen, al ideal que se tiene de vida, ¿cierto? En mi época antes del ideal era estudiar, trabajar, tener hijos, tener una familia, ¿cierto? Hoy en día los pelados no piensan en eso. Y creo que me estoy desviando un poquito porque yo tampoco quiero tener hijos, pero eso es otro cuento. Sí, O sea, sí, me salí del esquema cultural en el que me criaron. Pero entonces, ¿qué pasa cuando yo ya tengo mi proyecto de vida, mi ideal de vida, pero llega un momento en el que no le encuentro sentido a eso? En que no veo que, a pesar de que esté estudiando y yo quisiera haber estudiado, no me llena lo suficiente, no me cumple las expectativas o no me está haciendo sentir bien. Es que, o sea, eso que señalas es sumamente complejo. O sea, de los asuntos complejos que tienen influencia en la salud mental y ese, ¿no? Vea, primero, voy a hablar desde la experiencia, ¿listo? Ok. Desde la experiencia como profesional en ámbitos sociales, educativos, individuales. Inicialmente nosotros tendríamos que pensarnos, obviamente, como un animal, ¿no? Sí. Un animal de costumbres, un animal pensante. Pero finalmente uno podría hacer una lectura básica, primaria, del sentido de vida como el aporte que hacemos a la supervivencia de la especie. Y por eso entonces a partir de allí, desde visiones muy básicas, ¿cierto? Muy darwinianas, podríamos estar pensando, sí, efectivamente, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos como cualquier otra especie. Pero nosotros pensamos y vivimos socialmente. Entonces cuando eso pasa empezamos también a generar lugares de poder, ¿sí? Lugares de sentido
¿sí? En relación con el otro. ¿Qué me lleva a mí a sentirme útil en una relación social? El reconocimiento del otro, ¿sí? El reconocimiento, el interés por el otro. Cuando yo le ayudo a mi mamá la primera vez, estoy chiquito, ahorita Fer planteaba entonces el asunto de como esa primera infancia, ¿sí? Estoy infante y cargar la bolsa de mi mamá genera aplausos, ¿sí? Genera que me digan que soy muy juicioso, genera, ¿sí? Y entonces ese asunto de ayudar me empieza a generar un lugar, ¿sí? Y ese lugar dota de sentido. Entonces ayudar para mí va a empezar a alimentar el sentido que yo puedo mantener durante la vida. ¿Qué pasa? Que en muchas circunstancias, precisamente por eso líquido que planteaba Bauman desde el amor, la sociedad y la educación líquida, ¿sí? Podríamos pensar en cómo lo líquido, que es maleable, pero tampoco es estable. O sea, es maleable, mas no estable. Entonces a veces no tenemos de dónde... Sí, claro, se evapora, podría ser. Sí. ¿Sí? Y no tenemos de dónde agarrarnos. Ideas del pasado ortodoxas nos permitían agarrarnos. ¿De qué? De Dios, del trabajo, del éxito, de la familia. Pero hoy puede que ese sentido que yo tuve en algún momento se desvanezca. Puede que ese sentido que construí ya no me traiga o me genere ese lugar de reconocimiento. O puede que no me genere simplemente placer en términos individuales. Y reformularlo implica tener un proceso muy serio de reflexión, de introspección, e incluso espacios de ayuda, ¿sí? De escucha importantes. Entonces, cuando nosotros hablamos de sentido en un mundo como el nuestro, el sentido tendría que ser necesariamente reevaluado constantemente, ¿sí? Porque hoy es muy importante hacer mi trabajo, mañana la inteligencia artificial lo hace. Ay, qué pena. Es que incluso ahí hay algo, pues sí, cuando mencionaban el tema de, ponías el ejemplo del niño llevando la bolsa de la mamá, que pues digamos que ahí se va generando esa intención, no desde el hedonismo, el egoísmo y el placer de que me aplaudan, me aludan y demás, sino que... Pero también. También. Pero digamos que hay ese tema del sentido y cómo lo busco, que ahorita Aleja también dejó ahí como la incógnita de qué nos puede impulsar. Pues se me hace inevitable cuando hablamos de sentido de vida traer a colación a Viktor Frankl con su libro El hombre en busca de sentido, Sí. donde narra todo lo que le pasa en los campos de concentración. Importante, cultura general y todo el que pueda, léaselo. Sí. Él narra cómo Los Bejámenes. Sí, de la de los Segunda nazis. Guerra Mundial, de los campos de concentración. Incluso habla de unas figuras que son los capos, que son incluso personas que estaban recluidas dentro de los campos de concentración, pero que eran como la mano derecha de los oficiales de la Gestapo y de las SS, y cómo ellos encarcelados también tenían un lugar de poder allí, y sabiendo que ellos también podían sufrir el mismo destino que podía sufrir cualquiera. Seguía ahí y hacía su trabajo humillando, todos esos vejámenes, que dejémoslo en esa palabra. Y Frankl empieza a hablar durante todo ese libro de lo que lo motiva, que es ahí el tema del sentido, esa fuerza motivadora que lo puede llevar a confrontar ese tipo de situaciones. Él, cuando lo capturan, le quitan el trabajo de su vida. Cuentan los chismes históricos que él tenía, los inicios de la logoterapia, que es su método de intervención, su obra. A él le quitan todo. Y él quería, porque lo registran, y él quería guardarlo, pero su sentido de supervivencia dijo, no, donde yo me quede con esto. Claro, que lo biológico no puede descartarse nunca, ¿no? Y llegó y a pesar de todo se despojó de eso. Y no eran joyas, no eran relojes, que mucha gente lo que hacía era guardar eso. Sí. Incluso otros comida, otros ropa, porque los zapatos Aleja la llevó para allí, entonces le quitamos sus zapatos y esos zapatos están más buenos que los míos, entonces venga para acá. Entonces cada uno tenía una motivación diferente para seguir, y él trata de conservar eso, y durante esos 3-4 años que estuvo en los campos de concentración, él busca primero sobrevivir. Él nunca descarta eso, es sobrevivir. Y segundo, algo que lo impulsara a sobrevivir. Perfecto.
Claro, porque él decía es que no, yo tengo otros compañeros que perdían esa, bueno, acá me acuerdo de Erickson, el tema de la esperanza, como perdían la esperanza, perdían esas ganas de buscar algo que los llevara. Esa fe de que algo va a mejorar. Sí, y ya, él lo nombra muy bonito, pues muy bonito para el contexto de esto. Romántico. Sí, muy romántico, esa es la palabra. Como yo ya sé quién no va a aguantar, porque se perdía esa esperanza y no había un sentido y las mismas personas se alejaban de eso, de manera inconsciente, automática. Entonces él habla de esa fuerza motivadora, de ese impulso que nosotros tenemos por buscar eso que nos motiven. Ya hay otros términos que la motivación viene de afuera, otra de adentro y demás. Exacto. Entonces es allí donde también hay un tema. Bueno, entonces ¿cómo buscamos esa motivación? ¿A partir de qué? Porque el ejemplo del niño con la bolsita pues, me parece perfecto. Pero mira lo que señalas, Fer, y creo que pues para ser juiciosos, creo que con la obra de Frank tendríamos que pensar, si me estoy equivocando, hace rato no me acerco al texto, ¿sí? Creo que literalmente se nombra el hombre en búsqueda de sentido. Y estamos hablando del 45 al 49, más o menos, Segunda Guerra Mundial, campos de concentración. ¿Sí? En dicho contexto, están en una sociedad supuestamente con bases sólidas, no líquidas. Civilizada. Ajá, no líquidas. Sí, porque por eso es modernidad. Sí, claro, estamos en el apogeo de la modernidad y que la modernidad a partir de la Segunda Guerra Mundial entra en crisis, ¿sí? Pero bueno, eso es un tema más histórico y muy intelectualoide. Vamos a lo que nos interesa en este momento. Él fue capaz de plantear que el hombre buscaba sentido. En su texto lo pone en búsqueda de sentido. Una acción constante que nosotros a veces desconocemos hoy. Entonces el sentido... Estable, como si Ajá, fuera un el sol. sentido de mi vida... Dame un segundo. Dale. El sentido de mi vida es mi novia. Entonces se fue mi novia y me quedé vacío. ¿Sí? Y puede que nos pase, es la realidad de nuestros chicos. ¿Sí? Pero nos falta socialmente comprender que el sentido no se alcanza. Y aquí podemos pensar en Deleuze. La utopía de Galeano. Sí, perfecto. Doy un paso acercándome y ella se aleja 2 pasos, ¿cierto? Y entre más se aleja, más la quiero. Sí, o sea, el sentido tiene esa característica y piénsalo no solamente en el sentido en términos de vida, sino en el sentido en términos de comprensión conceptual. Cuando yo comprendo algo y lo vuelvo a pensar, comprendo a la misma vez que no comprendo algo de eso. Sí. ¿Sí? Se me aleja. La carne en falta. Entonces, el sentido de la vida, que es un asunto sumamente personal, pero que es un asunto sumamente intervenido por lo social, ¿sí? Y se mantiene en ese campo entre lo individual y lo social, sí o sí debe, para que quien nos esté viendo, creo que es muy importante, un mensaje clarísimo, debe comprender que el sentido de ayer no es el sentido de hoy, y el sentido de hoy no es el sentido de mañana. Con eso quería como anotar varias cosas. Uno, cuando hablamos del sentido de vida y de la reflexión que acaban de hacer ustedes, pues pensando en el libro, él encontraba sentido porque hablaba de supervivencia, ¿cierto? Porque hablaba de que no estaban subsanadas sus necesidades básicas porque incluso estaba en riesgo su supervivencia. Calma. ¿Qué pasa entonces cuando yo tengo subsanadas todas mis necesidades básicas e incluso más? ¿Cierto? Porque si nosotros nos vamos a mirar estadísticas, vemos que hay tasas de suicidio súper altas en los lugares donde mayor calidad de vida hay. Sí. Entonces, el sentido no tendría que ver directamente con la posesión o con la adquisición o con la capacidad adquisitiva que yo tenga. Es que me estás haciendo pensar en teórico. Cuente. Mira, no, Aleja hace una pregunta, creo, muy punzante. Inicialmente, cuando haces la reconstrucción del libro,
como el resumencito donde nos contextualizas, lo primero que me haces pensar es, sí, él no tenía muchos asuntos en términos biológicos, ¿sí? Necesidades básicas. Necesidades básicas suplidas. suplidas. No, está en un campo de concentración. Ya usted se podrá imaginar eso qué es, ¿cierto? Y si no, pues haga la reconstrucción histórica y va a aprender mucho. Pero el sentido que él plantea en el texto tiene que ver con que él se apoya y sobrevive para contarle al mundo qué es eso. O sea, es capaz, en términos de la construcción de una idea que le permite mantenerse vivo, de superar situaciones no satisfechas biológicas. Y aquí aparece la potencia del ser humano. En mi concepto, ¿cuál es? Que somos capaces de superar lo biológico, aunque somos animales, porque somos animales pensantes. Y el concepto y la idea a veces pareciera ser superior, pareciera, no en todos los casos, ¿sí? Pareciera ser superior a lo biológico. Eso inicialmente. Hambre cuando estoy con el chacho. Por ejemplo. Sí. Por ejemplo, ¿usted no siente hambre? Sí, uno se le quita el hambre cuando está empezando a salir con el muchacho. ¿No siente sueño? ¿Por qué? Porque es más interesante estar con él que comer. Perfecto. Que es una necesidad biológica. Pues qué pena el ejemplo tan básico. No, pero es. Pero cuando tú haces que ese mismo discurso vaya, o esa misma pregunta, vaya a los índices de suicidio, y que efectivamente hay unos indicadores y unas estadísticas mayores en países en donde hay mayor calidad de vida, de suicidio, usted tendría que pensar necesariamente qué es lo que no hay. Y lo que no hay, en clave del sentido, es lograr entender, yo que estoy en este contexto, ¿sí? Entro en el sinsentido cuando siento que no aporto. Yo lo tengo todo, no tengo nada para hacer, no tengo nada que suplir, no tengo nada que buscar, no tengo nada que construir. Entonces, cuando usted llega a ese punto, con plata o sin plata, para hablar de forma básica, con dinero o sin dinero, va a entrar en el sinsentido. Pero cuando tú empiezas a encontrar, y aquí entonces podemos hablar de Maslow, aquí podemos hablar de Donald Winnicott, ¿sí? Nos van a plantear que la salud mental, en este caso atado al sentido de vida, tiene que ver con la capacidad de crear, con la creatividad. La creatividad es un ejercicio de poder transformar el mundo y transformarme. Y eso es lo que me genera mi sentido de vida. Entonces usted ve que una persona que tiene muchas necesidades, de entrada va a tener una tendencia a transformar su contexto y a sí mismo porque tiene que sobrevivir. Entonces mientras crece, va encontrando sentidos, múltiples sentidos. Pero cuando usted ya tiene muchos asuntos satisfechos, resueltos, tendría que pensar en qué más va a aportar. Y aparece Maslow y su pirámide básica, supremamente básica, todo el mundo la conoce, casi todo el mundo la conoce, pues los que trabajamos en esto, incluso la criticamos en muchas circunstancias, pero él dice, la etapa más desarrollada del sujeto es la autorrealización, y la autorrealización implica altruismo, hacer cosas sin esperar nada a cambio, pero encontrando el sentido de la vida. Entonces esos países tendrían que estar enfocados no en suplir necesariamente las carencias básicas, sino en poder generar sentido de vida. Y voy a poner ejemplos muy cotidianos. Steve Jobs en su momento, el mismo, se me olvidó, el otro de la tecnología, de Microsoft, Bill Gates, sí, entre otros. ¿Qué empiezan a hacer cuando todo está resuelto? Obras de caridad, empiezan a ocuparse de otros asuntos. Incluso ahorita que mencionabas eso, hay un ejemplo que es muy, muy particular. Pues Japón, sabemos que es una de las potencias mundiales, tiene una de las tasas de suicidio más altas y demás. Pues digamos que yo me considero una persona muy interesada por su cultura, entonces yo hablo mucho de todos los beneficios que tiene ser un ciudadano japonés. Allá te ayudan con el embarazo, nace el niño y te ayudan con ese proceso desde que vos estés allá. O sea, eso es una cosa de locos. Vos te quedas sin empleo y te suplen un montón de cosas, te dan un montón de subsidios, te dan un montón...
¿cierto? La cultura japonesa es muy dada al trabajo, muy dada al servir. Allá es una persona que queda sin trabajo y puede perder el sentido de. Entonces ahí es donde en muchas ocasiones se da. Pero hay un conferencista muy famoso que es colombo-japonés, Sí, señor. y él en uno de sus ponencias habla, acá lo voy a resumir, me disculpará si en algún momento llega a escuchar eso, pero Es que eso es horrible. sí, llega y dice como es que yo en Japón me aburría, vine acá a Colombia A desaburrirme. a desaburrirme. O sea, y me desacomodaba de un montón de cosas y yo acá tenía que estar pendiente del celular, de no dejar la puerta abierta, de a ver si pasaba, si esta calle es en un solo sentido, no importa, tengo que mirar para ambos porque hay un montón de, esto lo hablamos mucho y es esa entropía, ese desorden, ese caos que hay en nuestra sociedad o en nuestro contexto actualmente que nos lleva a movilizarnos un montón. Entonces, me hacías acordar de eso. Y pues ya el tema de trascender y la autorrealización, ya eso nos lleva a hablar de otras cosas, Nietzsche y demás, pero en este caso que estamos hablando de salud mental, sí me parece muy valioso que hagamos esto, porque es que el sentido de vida no es único, no se queda ahí para siempre, él se va adaptando y moviendo a lo largo de la vida. Yo quisiera decir algo muy Dale. corto, pues como para Para ir- también concretar, ¿no? Ujú, eso es lo que quería. Que no quede como en este espacio de conversación que el sentido de vida es una cosa súper compleja, ¿no? O sea, el sentido de vida es una idea, o sea, una idea de que yo construyo y creo, y me creo, ¿sí? De que mi existencia aporta. Entonces usted puede aportar con música, usted puede aportar con intelecto, usted puede aportar de mil maneras. Lo importante es que usted sienta que sí lo hace, porque efectivamente lo hace. Porque a veces cuando uno habla de sentido de vida, las personas creen que eso es una categoría súper elaborada, inalcanzable y que solamente los iluminados la alcanzan. No. Todos tenemos sentido de vida. Claro, en nuestro nivel, en nuestra manera, en nuestro contexto, pero no es tan complejo. Es de sentarnos y repensarnos, ¿sí? Allí yo creo que es muy importante que quienes estemos pensando en este tema logremos comprender que lo podemos hacer, que es un asunto cotidiano, que el sentido de vida es querer llegar a la casa a hablar con la mamá. Eso quería hacer, eso quería ir, como ir cerrando este espacio, ir concluyendo, ir sacando como algunas ideas principales. Entonces, listo, ya Davinson nos ayudó muchísimo con eso. Pero podríamos decir entonces que para aquellas personas, retomando la pregunta que les hice anteriormente, para aquellas personas o para aquellos momentos en los que de alguna manera nos hemos sentido que no hay más sentido, que no me llena lo que hago, es más resignificar las acciones o repensar esas acciones que me puedan generar placer, comodidad, tranquilidad y demás. Escuchándolos, de pronto la comparación no es correcta, me corrigen si es de esa manera, y es el proyecto como Alejandra, mi proyecto personal, esa marca que soy yo a nivel personal, a dónde quiero llegar, ¿cierto? Y cuando llegué a ese punto donde quería llegar, de ahí para allá, ¿cómo hago para seguir avanzando en mi ideal, en lo que yo considero que es avanzar o realizar algo que aporte a la sociedad? Muchas personas dicen, yo no necesito de nadie, uno sí necesita de un montón de gente. Y un montón de gente necesita de uno. Y te lo quiero clarificar de pronto en una postura un poquito clínica. Cuando yo digo no necesito de nadie, ya necesité al otro para decir que me voy a separar de él. Ok, entonces eso me gustaría como cerrarlo. ¿Es correcto decirlo de esa manera? Decir, yo soy mi proyecto, quiero llegar hasta este punto y cuando llego a este punto entonces me resignifico, me repienso para llegar hasta otro punto y ese es el sentido de vida. Con un impacto social, ¿cierto? Teniendo en cuenta siempre que debo influir de alguna manera sobre la vida de otros y otros influyen sobre la mía. Para mí es correcto. Le añadiría algo. Y es que no es el momento de resignificación, no necesariamente es el momento en el que yo creo que alcancé algo. Es todo momento. Es un asunto cotidiano. Constante. Es un asunto de que después de esta conversación yo ya resignifiqué el sentido sobre el sentido de vida. Y también el sentido de cómo me senté acá y cómo hablé con Fer. El sentido es una construcción diaria de apreciar lo que me rodea.
Bueno, después de este espacio de que pues hemos venido hablando muy bacano, pues como de un tema que Davidson ahorita lo mencionaba, el tema del sentido de vida no es un tema solo para iluminados, ni nada más. está bien, Es que hay eso un es. pero es que hay un imaginario. Como casi la Virgen de Guadalupe, pero versión luz, versión luz. Sí, o sea, uno no va andando por la calle y la luz lo... No, o sea, El sentido lo atrapa. Es un tema que vamos construyendo. Si me choco con un muchacho bien querido, de pronto sí. Es un tema que ahorita Davidson mencionaba y que va en constante cambio y que no es unidireccional y solo tiene esa vía para llegar, sino que de aquí a mañana cambia y pasado mañana también y así sucesivamente. Entonces eso me parece muy importante y pues también darle un valor al intentar buscar ese sentido, a motivarnos, y va a sonar redundante, pero llevarnos a buscar qué nos motiva constantemente, ¿cierto? Que no necesariamente pues tiene que ser mi relación con el otro, para algunos puede ser su relación con la familia, para otros con su pareja, el ejemplo que ponías ahora, para otros es el trabajo, para otros es su creación a nivel intelectual, ese proyecto social, eso que yo puedo hacer para esa capacidad de crear. Y cómo esto se vuelve un factor protector para evitar, mitigar, prevenir un tema tan álgido como lo estamos mencionando ahorita, pues de las tasas de suicidio y demás. Pues digamos que todos y cada uno con nuestros hobbies, con nuestras aficiones, con eso que nos gusta hacer para otros o para mí, cómo nos puede apoyar y ayudar en un momento tan difícil. Yo siento que ahorita que hablamos como ese sinsentido, también es porque no tenemos como esa capacidad de, no sé si autocrítica o autorreflexión, para identificar eso que nos mueve, ¿cierto? Por ejemplo, yo soy un ñoño de los videojuegos y para muchos los videojuegos pues pueden ser un tema exclusivo para niños o para geeks o para lo que sea. Pero dentro de mi historia de vida, para mí eso me cambió la vida porque me alejó de otros espacios muy diferentes. Entonces yo le guardo un valor a ello y que si bien pues mi fin último no es desarrollar videojuegos, pero sí es encontrarle ese sentido a esas cosas que fueron sucediendo, que van a suceder o que pudieron haber pasado. Y no en el sentido de arrepentirse, sino de encontrarle ese significado y cómo eso me ayudó a transformar mi vida. Entonces, pues sí me gustaría que habláramos un poquito de cómo el sentido se vuelve un factor protector para mitigar todo este tipo de situaciones que puedan afectar nuestra salud mental. No, pues quería mencionar algo como de lo que estabas hablando y es cómo esas acciones se convierten en una red de apoyo que te pueden alejar de un montón de cosas que te hacen enfocar, ¿cierto? Te enfocan. ¿Cuántas veces hemos escuchado la historia de que el pelado de barrio de un estrato socioeconómico demasiado bajo no se metió con los pelados del barrio, con los malitos del barrio, porque se fue a jugar fútbol? Sí, claro. Y se encarretó jugando fútbol y salió y fue jugador profesional y bueno y demás. Y hoy está en el Liverpool ganando el dinero que nunca pensó. Exacto. Y le importa más jugar que el dinero. Exacto. Entonces, incluso recordé cuando vos decías, sí, muchas veces yo dejé de hacer muchas cosas en el contexto del barrio o del espacio donde estaba porque me pegué a los videojuegos y demás. Entonces, no, la reflexión y el espacio es pues, o la reflexión de estos podcasts que siempre hemos querido y que espero que continúe siendo al menos durante este mes que vamos a hablar y que vamos a seguir hablando de salud mental, es esa necesidad de buscar ayuda. O sea, de buscar ayuda no necesariamente a nivel de terapia, que también es importante cuando lo deseen y cuando sientan que se debe hacer, sino también de buscar ayuda en el otro, ¿cierto? De esa conversada que me pego con mi mamá cuando llego del trabajo, cuando llego de la universidad, cómo me sube, cómo me alimenta, cómo me abraza el alma. Qué pena la forma tan romántica de decirlo. Así es. Pero cómo no solamente eso, sino qué me abraza el alma, qué me hace sentir bien, ¿cierto? En ese momento en el que el sentido de la vida
no está tan presente o de pronto no lo tengo tan identificado porque se me distorsiona con el montón de cosas que me suceden día a día, que encuentro que me hace sentir bien y que no necesariamente, casi siempre son personas, pero que a veces no son personas. A veces son el deporte que practico y si yo practico natación, entonces no hay nadie más porque yo nado sola, pero que me gusta eso que empiezo a ver en mí. Veo en este momento que ambos me observan. asumo. algo más que decir Sí, al respecto? es que terminamos. Ya. Hace rato quiere decir algo. Sí, da tu aporte, por No, favor. yo creo que ustedes han hecho un ejercicio de condensación importante frente a los factores de protección. ¿Sí? Para quien no sabe qué es un factor de protección, ¿cierto? Sí, me parece importante, factor protector, pues para que suene más adecuado y Sí, bonito. porque si no, no preservativo. Sí, claro, perfecto. Yo creo que Que sí, también es importante, ojo. Sí, total, ¿cierto? Y hace parte Sí, del sentido sí. de vida, ¿no? Creo que vale la pena señalar, sobre todo hoy, hombre, tenemos que ser empáticos. O sea, tenemos que ser solidarios, buena gentes. O sea, vamos a traducirlo a lo básico, hay que ser buena gente. Si Fercho llega en algún momento y lanza, es que yo quiero jugar videojuegos. Es más, les voy a dar un ejemplo real. Alguna vez por allá estaba yo en una clase y salió de moda el Pokémon, el jueguito de Pokémon, capturar Pokémon con el celular, ¿sí? Y uno de mis estudiantes me dijo, yo soy entrenador Pokémon. Y yo le dije, pilas, voy a hablar de un error en términos de sentido de vida. Y yo le dije, póngalo en la hoja de vida. ¿Sí? A ver quién lo contrata. Soltamos la carcajada, claro. Qué tóxico fui. Sí. Porque ahí puede estar el sentido de vida del sujeto. Si a mí eso no me interesa, ¿qué me da lugar a mí A criticarlo, de señalarlo. señalar eso? Y pues ese estudiante, pues digamos que ahí no estaba su sentido de vida y lo superó y no tiene problema. Estoy seguro de ello, le hago seguimiento constante. ¿Sí? Pero, ¿y si sí? Entonces, primero la solidaridad de todos como seres humanos. O sea, yo creo que estamos en deuda con ese tema, todos. O sea, desmeritamos, tratamos peyorativamente todo lo que el otro hace. Juzgamos. No, y sabes sí. que tenemos, o en estos momentos se escucha mucho la generación de cristal, es que no se les puede decir nada. No es que no se les pueda decir nada, es que cada vez debemos ser más conscientes de lo que decimos y del impacto que tiene sobre el otro. Perfecto, Entonces, empatía. Sí, o sea, es que no se les puede decir nada, no, sí me puedes decir muchas cosas, pero decímelas desde el amor, desde las ganas de que yo mejore, desde las ganas, desde esa necesidad de que el otro también esté bien, ¿cierto? Claro. Porque esas ganas de destruir a veces, ¿cierto? Claro, pero es que a mí no me importa porque es mi forma de expresar, no. Sino que ahí hay que hacer una ruptura, obviamente, pues con nuestra cultura violenta, ¿no? Y no estoy hablando de Medellín. No, Estoy hablando del mundo, ¿cierto? Estoy hablando del mundo que le hacemos apología a las guerras, a las bombas. O sea, no. Hay que empezar a hablar desde la empatía, ¿no? Uno, como factor protector inicial y en donde no soy solamente yo el responsable, sino que es una construcción social. Tú eres responsable de mí, yo soy responsable de ti. Sí. Eso inicialmente. Dos, si yo, y ahí sí voy al sujeto, veo que estoy rodeado de un contexto tóxico, hey, ¿qué vamos a hacer pues? O sea, creo que hay que cortar. Creo que hay que cortar. ¿Por qué? Porque no me dejan crear. Y ahorita entonces lancé el comentario de Winnicott como salud mental asociada a la creatividad, pero si mi contexto no me deja crear y me va a minimizar y me va a generar un obstáculo para yo ser, no estoy siendo responsable con mi sentido de vida. Y eso me va a aproximar a tomar determinaciones en contra de mi vida y mi lugar en el mundo. Hombre, si me gusta dibujar, ¿por qué no puedo ser Matt Groening? ¿Por qué no puedo dibujar los nuevos Simpsons? ¿Qué sé yo? ¿Sí? Si yo juego videojuegos, ¿por qué no puedo ganarme la vida a través de eso? Si yo
quiero cantar, ¿por qué no puedo ser la nueva Karol G? Yo qué sé. Porque no puedo ser entrenador de Pokémones. Y Sí, claro, un por récord Guinness supuesto. por ser el mejor entrenador Claro, de Pokémones. es que y hoy en día, como se gana Sí. plata. Sí, claro. sí. Es que se los pongo en este sentido. A mí esta semana me impactó fuertemente. Karol G canta con Andrea Bocelli. Andrea Bocelli la llama, ¿sí? Y todo el mundo está diciendo, lo hizo muy mal. No. Hombres de acá, ¿por qué no podemos decir llegó hasta allá? Que lo haga mal o bien, yo no soy capaz de hacerlo. O sea, lo hace mejor que yo. Sí. ¿Por qué no aplaudir? Ah, no me gusta la música. Bueno, pues a mí no, a otras personas sí. ¿Sí? Entonces, 1, el asunto de la empatía. 2, el asunto de la toxicidad. 3, valorar lo que hago. Y eso sí es mío. Valor propio. O sea, comprender Minimizamos mucho. que mi existencia, lo que soy, lo que tengo, lo que construyo, tiene valor. Si no para ti, para mí sí. Y voy a encontrar un lugar en el mundo, y aquí aparece nuevamente la búsqueda de sentido, que lo va a valorar. Sino que yo no puedo poner el valor de mis cosas y mío en otro que no ve lo que yo veo. Por eso no soy pareja de todo el mundo. Por eso no trabajo con todo el mundo. Por eso no soy amigos de todo el mundo. Idealmente en relaciones medianamente Lineales. estables, no tan asimétricas, no tan tóxicas, compartimos ciertos valores. Afinidades. Si usted, afinidades, sí. Si usted no sabe qué es ir al estadio, ¿por qué me va a decir que está mal el ir? ¿Por qué me va a tratar de delincuente? Porque hago algo que usted no hace. Entonces, ese asunto creo que es central en términos de responsabilidad personal frente al sentido, pero también de responsabilidad social. Sí, por el impacto que pueda llegar a tener. Que genera en el otro. Bueno, creo que el podcast de hoy estuvo muy nutrido. Espero que ustedes lo estén disfrutando, lo vayan a disfrutar cuando lo vean, tanto como nosotros realizándolo. Para ir cerrando, el objetivo de este tipo de discusiones básicamente es que ustedes recuerden la necesidad de pedir ayuda en el momento en que lo consideren, ¿cierto? Pedir ayuda nunca va a estar mal, buscar apoyo nunca va a estar mal, bienestar es esa puerta que los puede apoyar en el momento en el que ustedes deseen. Y si no está bienestar, pues estoy segura que habrá muchísimos otros medios, pero buscarlos, ¿cierto? Siempre, siempre saber que pueden buscar ayuda, que si la requieren, las orientaciones están. En este momento hay muchos medios, hay muchos espacios donde se puede consultar. Si no conoce, venga y cuéntenos, que nosotros conocemos muchos, varios, les podemos mostrar. ¿Y si no buscamos? Y si no buscamos juntos, ¿cierto? Sí. Entonces, agradecerle a ambos por haber venido el día de hoy, agradecer a todos los que nos están viendo. Recuerden que somos Diversamente Podcast.